Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nueva semana, nueva serie de videos. Seguimos acá con la serie navideña. Hoy hacemos pan dulce de chocolate, o sea, pan dulce con chispa de chocolate. Vamos a hacer de 1,5 kilos de producción especial para la venta, para que la gente pueda hacer en su hogar y pueda vender y pueda generar algún ingreso. Así que bajamos acá la cámara y vamos a comenzar este tutorial paso a paso. Entonces, para iniciar vamos a esponjar nuestra levadura. Como siempre, vamos a utilizar 2 cucharas de harina 3.0. Vamos a utilizar una cuchara de azúcar, así, y vamos a utilizar en esta ocasión 60 gramos de levadura fresca. Así que directamente levadura fresca. Si es posible, compren levadura nueva para iniciar a hacer esta receta de pan dulce. No olviden que el pan dulce es mucho más difícil de fermentar porque tiene fruta, tiene chispa y eso, y suele tardar más en fermentar y es mucho más pesado. Por eso agregamos más levadura. Ok, muy bien. Ahí ya tenemos, ya hemos preparado en total 500 ml de leche con agua, ¿sí? Mitad y mitad. Vamos a usar un poquitito acá, ¿sí? Ok. Ahí está. Mezclamos esto. Vamos a tratar de que nuestra levadura se derrita bien acá para que pueda comenzar ya a trabajar. Mientras que esto empiece a fermentar, a activar, vamos a ir preparando el resto de los ingredientes, ¿sí? Este va a ser un mini curso, así que un video un poquito largo para que podamos ver exactamente los procesos y no equivocarnos. Vamos a dejarnos acá, ¿sí? Mientras tanto, ya vamos a comenzar a preparar el resto de los ingredientes. Vamos a pesar 1,5 kilos de harina, 1,5 kilos de harina 3.0. ¿Okay? Ahí pesamos 1,5 kilos en total. De esta producción nos va a salir 7 unidades de pan dulce de medio, ¿sí? 7 unidades en total. Acá este es el pilotín para medio kilogramo, así que ya tenemos preparado nuestro pilotín. Muy bien, 1,5 kilos. A este le vamos a agregar una pizquita de sal. Así, una pizquita así, con el dedo agarramos y tiramos, ¿sí? Excelente. Le vamos a echar 100 ml de aceite, ¿sí? Directamente ahí. Y vamos a pesar acá 150, encima voy a pesar 150 gramos de margarina, ¿sí? Margarina o manteca, lo que tengan disponible, ¿sí? Vamos a tirar acá, quitarme esto. Ahí está, 150 gramos de margarina en total. Espectacular. Por otra parte, vamos a preparar la parte líquida, ¿sí? La parte líquida vamos a utilizar en total 3 huevos. 3 huevos. Un huevo por cada kilo, por cada medio kilo. Muy bien. Echamos acá. Así. No olvide que este es para vender. Para vender un producto promedio. No va a ser muy artesanal, sino un producto promedio, ¿verdad? Para que puedan hacer y vender en sus hogares a su vecino. Ok. Vamos a echar acá 450 gramos de azúcar. Directamente vamos echando con paciencia. Hasta 500 gramos se puede usar, pero 450 ya está dentro de lo ideal. Espectacular. Muy bien. Acá le vamos a agregar las esencias. Vamos a agregar acá una tapita bien llena de esencia de panetón. Esencia de panetón, ¿sí? Ok, ahí está, tapita bien llena. Y vamos a agregar una tapita bien llena de vainilla también, ¿sí?
Vainilla. Muy bien. Espectacular. En este punto le agregamos también jugo de naranja, así que un jugo de naranja entero, así, le agregamos todito acá nuestro jugo, ¿sí? Esto sería como nuestro jugo mágico, al que le va a dar sabor a nuestro producto, así que echamos una naranja entera, ¿sí? Muy bien, espectacular. Y le vamos echando con paciencia la naranjita, ¿sí? Muy bien, si tienen miel, pueden agregarle una cuchara. En mi caso yo no tengo miel de abeja, tiene que ser miel de abeja. Si tienen pueden agregar, si no, no hay drama, no se preocupen, ¿verdad? Pero si tienen, pueden agregar. Yo le voy a agregar acá 1, 2, 3, 4 gotitas de colorante en gel, tiene que ser en gel, así. No recomiendo la marca, pero sí esta clase de colorante es lo que sirve para usar. Muy bien. Vamos a limpiar un poco acá, así. Hacer un poco de espacio. Así. Y ya vamos a revisar nuestra levadura que está. Ya esponja nuestra levadura, ya vamos a iniciar. Esto vamos a mezclar, gente, así. Y mezclamos con paciencia para que nuestra azúcar se vaya derritiendo ahí, ¿sí? Mezclamos bien esto. Si tienen una charola más grande que esto, usen. El mío era un poquitito pequeño, ¿sí? Porque el caldo acá ya es un poquitito, ya es grande y cuesta trabajarle con la cuchara. Ahí está. Muy bien. Mi levadura ya empieza ya a burbujear, así que ya vamos a comenzar inmediatamente nuestra receta sin cortar. Estamos haciendo este video totalmente en directo. Si se vuelve un poco largo, por favor pueden adelantar o pueden atrasar, hacer lo que a ustedes les parezca mejor, pero quiero hacer una buena receta, un buen video para que la gente aprenda de verdad, ¿no? Que no aprenda a media y después se vaya y no entienda al final otra vez qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Ahí está. Ahí ya está nuestro caldo. Este caldo vamos a agregar todito acá, completito, ¿sí? Muy bien, completito. Ahí va adentro. Pues ya vamos a comenzar nuestro amasado. Ese va a ser el proceso más difícil, ¿ok? Miren cómo ya nuestra levadura, miren cómo ya esponjó. Mientras que estuvimos haciendo el resto de los ingredientes, él ya esponjó, ¿miren? Entonces ya directamente sabemos que nuestra levadura anda, así que no hay drama. Tiramos acá, poquitito otra vez del líquido. No olviden que preparamos 500 ml de líquido, tenemos todavía acá. Vamos a ir usando ese, vamos a ver si ese da justito o va a faltar, así que con paciencia, gente, con paciencia, no se apuren, ¿sí? Tranquilo, ¿ok? Es espectacular, miren cómo ya llenamos acá de cosas. Es espectacular. Esto vamos a meter nuestra mano acá, una sola mano vamos a meter primero y ya vamos a comenzar la masa. Vamos a meter una mano acá, despacito, vamos a trabajarle a esta familia, ¿sí? Con paciencia. Acá tenemos ya nuestro líquido que sobró, acá tenemos nuestra espátula y tenemos un poquito de harina también, así que si pueden conseguir una charola más grande otra vez que esto, espectacular. No olviden que esto ya es 1,5 kilos de producción, ¿sí? Muy bien. Este video se va a volver un poquitito largo, pero es un tutorial, un mini curso prácticamente completo para que puedan aprender bien, para que no se equivoquen, ¿sí? Muy bien. Yo también estoy aprendiendo, no piense que yo no aprendo también. Haciendo estos videos y enseñándoles, yo también aprendo. Cada día aprendo algo nuevo, así que todos aprendemos, pero con un material de calidad, ¿sí? No sé, esos videos que son cortitos y no entendemos nada. Hay muchos detallitos, muchos secretitos que muchas veces la gente, si hace video, no les enseña. Sobrepasan directo y ahí la gente ya se pierde, ¿sí?
Y eso no va a pasar en este video porque estamos haciendo totalmente paso a paso sin cortar absolutamente el video. Así que para que puedan ver cómo hacemos este tutorial. Miren, casi le vamos echando el líquido de a poquito. Ya le voy a mostrar el punto que tiene que quedar nuestra masa, ¿sí? Ya le voy a mostrar, sí, de poquito. Muy bien. El hacer el pan dulce con chispa de chocolate es mucho más fácil el que hacer de fruta brillantada, porque la fruta brillantada muchas veces es mucho más pesado, es mucho más complicado fermentar. Si no le va a acertar el punto, a veces no quiere fermentar, no quiere trabajar bien la masa. Sin embargo, el de chispa de chocolate es mucho más fácil de hacer. Además le gusta a todo el mundo. Mucha gente le gusta, a los niños le gustan más. Así que si practican primero esto y hacen, van a comenzar a vender tranquilamente. No olviden que este 1,5 kilos es mucho más pesado esta masa, ¿sí? Mucho más pesado que hacer de 1 kilo de medio kilo. Así que vamos a tener paciencia, tranquilo nomás. Y le voy echando. Me falta todavía, así que le voy echando otra vez. Miren, 500 ml en total nomás preparamos el líquido. No hace falta preparar más que eso, porque para mí que con esto ya nos va a ser suficiente, porque tiene el huevo, tiene la manteca, tiene el azúcar, tiene la naranja, tiene bastante cantidad de líquido, así que no hace falta preparar más de 500 ml, ¿sí? Lo que sí estamos buscando una masa un poquitito ligera, tiene que ser una masa ligera, gente, ¿sí? Para que podamos hacer que nuestra masa fermente bien, tiene que ser ligera, ¿sí? Más o menos así. Esto más o menos ya sería ya lo ideal. Voy a partir un poquitito y le muestro. Miren, así. Esto sería más o menos lo ideal que podemos ya trabajar. Entonces, inmediatamente ya le vamos a trabajar así. Con paciencia, gente, ¿sí? Con paciencia le vamos doblando, le vamos amasando, ¿ok? Voy a cortar el video acá en este punto porque acá simplemente es amasar, amasar, amasar y amasar, ¿sí? Esto tenemos que amasar unos 5 minutitos directamente así, gente, ¿sí? Tranquilo, le va doblando acá y le van haciendo el gusanito con paciencia, gente, ¿sí? Ok, corto un ratito esta parte, amaso todo y ya volvemos. Ok, familia, ya amasé mucho esto. Voy a juntar con mi espátula, siempre nuestra espátula, ¿sí? Voy a juntar todo esto acá. Poner un poquitito de aceite por la mano, así. Ahí está. En este punto yo recomiendo, si quieren agregarle cáscara de naranja o ralladura de naranja, en este caso agreguenle un poquito. Yo le agrego un poquito para que pueda darle ese toquecito. Además que todo lo que son ralladura de naranja o ralladura de limón o cualquier cítrico sirve como conservante del producto, ¿verdad? Esto ayuda muchísimo a que el producto se conserve bien, así que recomiendo que lo utilicen, ¿sí? Además le da un sabor especial, muy rico, ¿sí? Sobre todo la naranja, sobre todo la ralladura de naranja le da un sabor riquísimo al producto. Así que en este punto recomiendo hacer el gusanito. ¿Cómo hacemos el gusanito? Así, ¿sí? Identificamos acá, lo vamos doblando, ¿sí? Ahí. Y lo vamos trabajando otra vez, ¿sí? Y lo doblamos y lo vamos trabajando otra vez con paciencia, ¿sí? Pueden poner un poquito de aceite por la mano para poder hacer que su masa empiece a tener un poquito más de humedad, suavidad y pueda ir quedándose. Miren cómo está culata quedando nuestra masa, pueden fijarse. Tranquilo.
tranquilamente. Sobró un poquitito, miren, un poquitito de leche, ni siquiera. Si tienen la posibilidad y saben amasar, tienen una amasadora, pueden tirarle todo esto. Y con una amasadora no van a sentir absolutamente ni siquiera el proceso de amasado. Solamente si amasamos a mano, a veces cuando un poquitito líquido nos esfuerza un poco, ¿sí? Hemos vuelto un poquito de aceite y ya va a estar nuestra masa. Doblamos otra vez acá, vamos doblando más o menos hasta este punto, ¿sí? Vamos a dejarle reposar a esto, gente. Vamos a darle su tiempo, sin apuro, vamos a darle su tiempo a nuestra masa. Un poco de aceite acá por arriba, así, y le vamos a dar su tiempo, gente. Vamos a darle unos 40 minutos aproximadamente, 45 minutos, para que este empiece a crecer tranquilamente acá. Y luego vamos a volver para agregarle la chispita de chocolate. Ya le voy a mostrar la cantidad de chispitas de chocolate que vamos a utilizar, cómo tiene que administrar su chispita de chocolate. Así que lo dejamos acá esto, gente. Dejamos reposar acá. Nos vemos cuando esto ya se vuelva gigante, ¿sí? Ok, familia, ya han pasado ya unos 45 minutos que fermentó nuestra masa, así que vamos a preparar ya nuestra chispa de chocolate. Esto es lo que vamos a utilizar. Este tiene 1 kilo de chispa de chocolate. Este vamos a utilizar 250 gramos de este en total. En síntesis, esta cantidad de chispa de chocolate va a dar para 4 tandas de producción. Sería para aproximadamente 28 pan dulces. Así que vamos a pesar acá 250 gramos de chispita de chocolate. Así que vamos a abrir un poquito acá. Esto es totalmente nuevo. Y vamos a pesar acá 250 gramos es lo que vamos a utilizar, gente, ¿sí? Si ustedes están en una zona donde el público es mucho más, tiene mayor poder de adquisición, están en el centro y quieren hacer un pan dulce mucho más de calidad o con más cantidad de chispa de chocolate, quieren agregarle encima también cobertura de chocolate, pueden agregarle más y van a vender más caro. Pero el promedio económicamente para la gente que puedan comprar en su barrio, agréganle solamente esta cantidad, no más de eso, ¿sí? O si no, ya no le va a hacer rentable, ¿ok? Mira cómo está nuestra masa, espectacular. Vamos a desgasificar esto despacito, así, mucha suavidad. Ya un poquitito más la cámara acá. Vamos a ir apretando. Mira cómo está nuestra masa, gente. Le di 45 minutos, pero a ustedes les puede dar inclusive más, puede dar inclusive una hora y media. Pueden comenzar esta tarea en la mañanita y lo dejan y lo vienen aproximadamente a eso de las 8 y media a continuar. Y ya va a estar mucho más lindo su masa, ¿ok? Vamos a colocar acá por arriba, así. Luego vamos a colocar por abajo. En todas partes le vamos a colocar la chispa de chocolate para que pueda agarrar bien, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. La mitad vamos a colocar adentro y la mitad vamos a colocar hacia afuera. Luego lo vamos a ir doblando y ya vamos a cortar nuestra masa, ¿ok? Muy bien. Vamos a ir doblando así, con paciencia. Siempre con una espátula para que no se rompa la masa. Acá en este punto hay que evitar que nuestra masa se rompa demasiado, ¿sí? Ya que hemos luchado mucho para generar la red glutínica, así que vamos a evitar que la masa se rompa demasiado. Vamos a agregar también por acá, así, por afuera, para que le vaya agregando en todas partes, le vaya agarrando la chispa de chocolate. Muy bien, vamos a agregarla acá afuera atrás, así. Es espectacular, gente, ¿sí? Creo que acá en la puntita le falta un poquito más. Más o menos distribuirle bien, pero sin romper la masa. Algunas personas agarran y rompen la masa y le distribuye todo otra vez su chispa de chocolate, pero no debe ser así. La masa no tiene que estar, no tienen que romper su masa, no tienen que romper, tienen que cuidar esa parte, ¿sí? Vamos a hacer 7 unidades de pan dulce de medio kilogramo, así que primeramente vamos a comenzar pesando
Vamos a pesar 450 gramos y luego le vamos a ir agregando otra vez el resto, ¿sí? 450 es lo que le vamos a agregar primeramente. En las panaderías convencionales, en las panaderías grandes, el de medio ellos pesan 400 gramos, 450, algunas panaderías. No ponen 100% 500 gramos, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Así que 450, 7 unidades es lo que nos interesa que salga de esta producción. Así que vamos a trabajarle para que nos salga esa cantidad. Está muy linda nuestra masa. Si pueden dejarle reposar un poquito más, ahí vamos, que pueden dejarlo. Voy a quitar un poquito de chispa acá. Le voy a agregar en esta parte, ya que esta parte le falta un poquito más, ¿sí? Ahí está. 450. Creo que justito con 450 va a dar para hacer 7 unidades. Va a sobrar un chiquitito capaz, ¿sí? Pero ya no mucho, ¿sí? Ahí está. 450 es la cantidad que debemos pesar para hacer 7 unidades, ¿sí? Con eso ya va a alcanzar. Lo que vamos a hacer acá es volver a embollar esto, gente, ¿sí? Con cuidado. Tratamos siempre de identificar esta parte donde se unió. Apretamos un chiquitito sin romper la masa. Nunca romper, gente, nunca romper. Solamente apretamos sin romper. Esa es mi recomendación, ¿sí? Ahí está. Pueden volver a agregar un poquitito de aceite por la mano. Y esto lo vamos a dejar otra vez reposar acá unos 15 a 20 minutitos antes de meter ya directamente en los pilotines. Le vamos a dar otra vez un tiempito acá, gente, para que esto se desarrolle tranquilamente un poquitito acá. Y luego vamos a volver para ya meter en los pilotines. Eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? No meter directamente ya en los pilotines, ¿ok? Así. Y despacito le vamos dejando. Miren, espectacular. Espero que les esté gustando esta receta. Pueden hacer tranquilamente. Miren, pueden sentir cerquita la masa como está. Muy bien trabajado está nuestra masa. La medida exacta. Ni siquiera se pega nuestra masa. Miren, espectacular. Esto lo vamos a tapar otra vez con la bolsita, gente, ¿sí? Ahí está, con mucha paciencia ya lo vamos dejando a punto para reposar de vuelta nuestra masa. Unos 20 minutitos aproximadamente, lo que recomiendo que repose otra vez nuestra masa para ya después meter en los pilotines, ¿ok? Acá mismo dejamos todo así, uno al lado del otro. Y mientras tanto ya vamos a ir preparando los pilotines para nuestro pan dulce, ¿ok? Ok, familia, acá ya vamos a continuar ya nuestra receta. Ya le dimos otra vez unos 25 minutos, me fui a desayunar y esto ya está así, espectacular, gente. Preparamos así nuestra asadera. Yo tengo un horno un poquito grande, así que voy a meter todo de una vez, ¿sí? Si ustedes tienen horno más pequeño y no van a poder meter todo de una vez, recomiendo que realicen la mitad de la receta, ¿sí? Ok, bajamos acá entonces, con cuidado agarramos nuestra espátula, así, doblamos un chiquitito hacia abajo y esta parte dejamos arriba, así, ponemos así y metemos directamente en nuestro molde. Esto no hace falta engrasar, no hace falta ponerle absolutamente nada. Muchas veces la gente se equivoca, le pone otra manteca, no hace falta, que esto ya está preparado para que pueda funcionar así. Le apretamos un poquitito, siempre recomiendo apretar un poquitito, ¿sí? Siempre tenemos que apretar un poquitito para que pueda fermentar bien. Agarramos así, metemos con mucho cuidado. Ya se nota que nuestra masa está a punto. Esto va a fermentar porque está a punto. Le gusta el ambiente y le gusta la masa, el proceso que le dimos, ¿sí? Agarramos un botito, esta parte de arriba, le damos la vuelta y esta parte de abajo, ¿sí? Metemos acá con cuidadito, con paciencia y le apretamos un poquitito, ¿sí?
¿sí? Ahí está. En total vamos a hacer 7 unidades de pan dulce de esta cantidad, ¿sí? Como es chispa de chocolate, mínimamente tienen que vender, si están acá en Paraguay, como mínimo, si no le ponen nada de cobertura, nada, como es artesanal esto, no tiene nada de conservante, tiene un poquitito de leche y tiene huevo también, es artesanal y también tiene jugo de naranja. Esto no es igual como los pan dulces que se venden en los supermercados, gente, porque esos son puro esponja, no tiene huevo. Yo sé porque yo ya hice muchas veces para esos sectores y sé cómo se hace, así que esto es artesanal. Esto como mínimo tiene que vender, si está en un barrio que no tienen mucho poder de adquisición, mínimamente un 12.000 guaraníes cada pan dulce, ¿sí? Si está en un lugar mucho más con poder de adquisición, al menos unos 15.000 guaraníes por pan dulce. Son pan dulce artesanales y si le agregan alguna cobertura, le ponen alguna tarjetita, algo lindo otra vez para que luzca, entonces le dan un poquitito más otra vez de valor, ¿ok? Ahí está, espectacular. Apretamos otra un poquitito cada uno y nada, gente, esto le vamos a dar su tiempo. Yo recomiendo prender su horno caliente, el horno bien caliente, luego apagan el horno y esto lo tapamos con una bolsita encima otra vez, así, y lo llevamos encima del horno, gente, encima del horno, y lo dejamos ahí, gente, que repose. Denle su tiempo, 1 hora si necesita. Esto tiene que sobresalir acá arriba, sobresale acá arriba y ahí recién vamos metiéndonos, así que vamos a darle su tiempo, gente. Nos vemos más tarde cuando esto esté listo, ¿sí? Ok, familia, después de aproximadamente 1 hora 20 minutos vamos a descubrir cómo está. Miren más o menos cómo ya están nuestros panes. Tiene que estar en este punto aproximadamente para meter en el horno, ¿sí? Cuando ya esté en este punto vamos a meter en el horno y vamos a poner en 150 grados, miren, 150 grados. Vamos a poner en aproximadamente 50 minutos, ¿sí? 50 minutos y vamos a ir controlando. Vamos a cocinar en la parte de abajo, porque si no por arriba se va a quemar muy rápido ustedes, ¿sí? Para que se vaya cocinando de forma pareja. Entonces vamos solamente a habilitar la parte de abajo y ahí vamos a meter, ¿sí? Familia, 150 grados, 50 minutos y vamos a ir controlando. Tapamos acá y ya lo dejamos ya que se vaya cocinando lentamente nuestro pan dulce sin apurarle, ¿sí? La mía se está cocinando todavía. De los 60 minutos que le pusimos, sobra todavía 20 minutos. Ya se le ve un poquito doradito por arriba. No hay que tocar en ningún momento, familia, no hay que abrir en ningún momento y no hay que mover en ningún momento. Tiene que esperar ahí. Esperen ahí, por más que parezca que le falta dar la vuelta o lo que sea, al menos hasta los 50 minutos no tiene que tocar en absoluto, porque un poco de movimiento puede hacer que sus pan dulce bajen de usted y en la parte del medio se baje de usted y no se quede bien. Así que por favor no toquen, pongan en 150, y si su horno es más pequeño y 150 ya es muy caliente, pongan en 120 y dejen ahí, no toquen. Miren cómo está, espectacular. Está un poco manchado nomás mi vidrio, no podemos ver, pero se nota cómo se está cocinando lentamente y todo bien parejitos toditos, ¿sí? Así que al menos 10 minutos antes de terminar este no voy a tocar, y luego voy a ver si le falta un poquitito dorar, le voy a dar la vuelta y le voy a dar otra vez un poquitito más, unos 10 minutitos, ¿sí? Ya nos vemos dentro de unos ratos cuando esto ya esté terminado. Familia linda, ya terminamos ya nuestra receta, nuestro curso de cómo elaborar los pan dulces. Este es pan dulce de medio kilo, así que le pusimos 450 gramos cada uno, pero vamos a nombrarle pan dulce de medio kilo. Los pirotines son de medio kilogramo. Espectacular salió nuestro pan dulce. Miren, nada más, está muy caliente todavía mi pan dulce, familia. Por eso lo estoy tocando delicadamente, pero como hace tanto calor por acá, quiero terminar ya el video y alzar lo más pronto posible, porque la gente está ansiosa, la gente quiere hacer pan dulce. Recomendaciones:
Una vez que ustedes pongan en el horno, le ponen 150 grados, ponen una hora, no le toquen a su pan dulce en absoluto, gente. Miren cómo estos salieron bien. En ningún momento van a ver por acá, ningún momento que se desinfló, porque esto no se tocó. Hasta una hora aproximadamente dejamos sin tocar en el horno. Recién en una hora, cuando ven que le falta dorarse en un lado, pueden dar la vuelta, pero antes no tienen que abrir ni no tienen que tocar. Es como igualito como la torta también, así que tengan en cuenta eso, gente. Lo otro, no hace falta pintar, gente. No hace falta pintar lo que son pan dulces para la venta. No hace falta pintar con huevo, porque el huevo muchas veces te confunde. Te parece que tu pan dulce ya está cocinado y te puede jugar una mala pasada en el cocinado de tu pan dulce. Puedes sacar mucho más antes de lo debido, porque muy rápido va a dorar. Por lo general, lo que son pan dulces para la venta, así que hacemos, no se pinta el huevo, directamente se pone así. Es muy caliente todavía, pero de igual manera vamos a tratar de partir uno para que puedan al menos ver cómo quedaron también nuestros pan dulces. Vamos a tratar de separar esto despacito, una partecita para ver cómo se quedaron por dentro, ¿no? Es muy caliente, todavía no es recomendable cortar el pan dulce cuando es muy caliente, pero simplemente para que puedan ver que nuestro pan dulce se cocinaron todo espectacular. Vamos a tratar de cortar, como le dije, no es recomendable cortar aún caliente, pero vamos a tratar de cortar uno para que puedan ver cómo quedó por dentro de nuestro pan dulce. Así que ahí vamos, ahí está también. Espectacular nuestro pan dulce. Miren nada más, miren, vamos a sacar la cámara para que vean bien. Miren esto, gente. ¿Ustedes creen que esto no es un pan dulce artesanal? Esto no van a encontrar en los supermercados, no van a encontrar un pan dulce artesanal parecido a esto, gente. Imposible, no van a encontrar. Así que les recomiendo hacer esta receta para que puedan puedan hacer y vender. Algunos ya me enviaron ya su recetita. Esta misma receta lo tenemos en el libro, en nuestro libro digital que estamos vendiendo ahí en Facebook. Estamos haciendo publicidad, estamos vendiendo a full nuestros libros digitales de Aprender Haciendo. Y esto tenemos así mismo la receta que hicimos hoy, igualito como hicimos hoy, tenemos en nuestro libro. Así que toda aquella gente que todavía no adquirió su libro, que quieren adquirir, por favor puedan visitar la publicidad y entren en mi WhatsApp para que puedan comprar el libro. Sobre todo los que están acá en Paraguay. En caso de que estén en otros países como Argentina, Colombia, Chile, España, igual pueden mandarme el mensaje. Yo le voy a atender, vamos a conversar y le voy a enviar el link de donde pueden comprar en mi tienda, que de igual manera estamos en oferta. Estamos en Black Friday en este mes de noviembre para poder venderles sus recetarios caseros. Así que muchísimas gracias, gente. Cumplí con ustedes el curso de elaboración de pan dulce para 2024. Ya está, pan dulce con chispa de chocolate. Muchas gracias. Suscríbete, deja manito arriba y nos vemos muy pronto. Chao, chao.